11 de marzo de 2026. Jennifer Coffin Duffer abrió su cuenta en X y escribió 7 palabras que ningún medio de comunicación en Estados Unidos había pronunciado en voz alta durante 40 días. 7 palabras que los investigadores del FBI saben, que el sheriff del condado de Pima sabe, que los expertos en criminalística llevan semanas procesando en silencio, pero que nadie, absolutamente nadie, en el mundo público del caso de Nancy Guthrie se había atrevido a decir directamente hasta ese miércoles por la tarde. ¿Quién será su próximo objetivo? Coffin Duffer no es cualquier persona, es una exagente especial del FBI con 24 años de servicio activo. Supervisó el equipo de amenazas operacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorista en Nueva York. Ha trabajado en casos que nunca van a ser públicos. Y cuando alguien con ese historial publica en X a las 3 de la tarde de un miércoles y pregunta quién será la próxima víctima, no lo hace para generar pánico. Lo hace porque la respuesta a esa pregunta es algo que el público tiene derecho a saber y que nadie le está diciendo. Hay un secuestrador, al menos uno, y un posible asesino, quizás más, sueltos en las calles, escribió Coffin Duffer. Sí, esto parece ser un secuestro muy dirigido, como los asesinatos de Idaho, pero aún así tienes a individuos capaces de violencia extrema en libertad. Encontrar a Nancy con vida era el objetivo número uno. El objetivo número dos era sacar a ese secuestrador y probablemente asesino de las calles. ¿Volverá a atacar esta persona? Este es un problema enorme, un problema enorme. Esas 2 palabras, viniendo de quien vienen, son la evaluación más honesta que ha salido de este caso en 40 días de investigación. Y para entender por qué esa advertencia es tan grave, necesitas entender exactamente qué tipo de criminal están buscando y por qué ese tipo de criminal, si no es capturado, no se detiene. Nancy Guthrie tiene 84 años, vivía sola en una casa en las Catalina Foothills, un vecindario residencial de alto nivel en las afueras de Tucson, Arizona. La noche del 31 de enero de 2026 regresó a casa después de cenar con su hija Annie. A la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero, la cámara del timbre de su casa fue desconectada. A las 2:28 de la madrugada, su marcapasos emitió su última señal. En el porche delantero de su casa, los investigadores encontraron su sangre, y desde ese momento, 41 días después, Nancy Guthrie no ha aparecido. Pero lo que Coffin Duffer está señalando esta semana va mucho más allá del paradero de Nancy. Está señalando algo que los investigadores llevan semanas sabiendo y que el público, en el ruido diario de los tips y los análisis forenses y las teorías sobre la mochila de Walmart, ha pasado por alto completamente. Hay una persona o varias personas que cometieron este crimen con un nivel de planificación, de preparación técnica y de disposición a la violencia que los convierte en una amenaza activa para cualquier otra persona en su radar. Piénsalo desde la perspectiva del perfil criminal. El sospechoso en este caso visitó la propiedad de Nancy al menos 2 veces antes del 1 de febrero. Estudió la ubicación de cada cámara, saboteó la infraestructura de Internet del vecindario, llegó equipado con máscara, guantes, arma, mochila y lo que los expertos en tecnología identificaron como un dispositivo de bloqueo de señal. Tenía conocimiento del sistema de seguridad de la casa, tenía conocimiento de los patrones de vida de Nancy y actuó sin miedo, sin vacilación y sin dejar hasta ahora ninguna pista que lo haya llevado directamente a una celda. Ese perfil, según los expertos en comportamiento criminal que han analizado el caso, no es el perfil de alguien que actúa por impulso y luego se paraliza, es el perfil de alguien que sabe lo que hace, que ha pensado en esto antes de hacerlo, que tiene la capacidad psicológica de planificar y ejecutar un crimen de este nivel. Y ese tipo de persona, cuando no es capturada, no desaparece, espera, observa y busca el siguiente objetivo. Coffin Duffer lo dijo con la precisión de alguien que ha estudiado estos patrones durante décadas. Esto parece ser un secuestro muy dirigido, como los asesinatos de Idaho. Esa comparación no es casual. El caso de los asesinatos de Idaho, donde 4 estudiantes universitarios fueron asesinados en su casa en noviembre de 2022, tomó casi 2 meses en producir un arresto. Durante esas semanas, el asesino,
Brian Kohberger estaba libre, viviendo su vida cotidiana, sabiendo exactamente lo que había hecho y confiando en que nadie lo encontraría. El caso de Nancy tiene un patrón de operación que los expertos describen con el mismo tipo de lenguaje, dirigido, planificado, ejecutado por alguien que se siente seguro de no ser descubierto. Y aquí está la parte que Coffin Duffer no mencionó explícitamente en su publicación, pero que los investigadores del FBI tienen presente en cada reunión de la fuerza de tarea: la seguridad que un criminal siente después de cometer un crimen de este nivel. Cuando no hay arresto y no hay sospechoso nombrado públicamente después de 40 días, puede convertirse en algo peligroso. Esa seguridad puede transformarse en confianza y esa confianza puede convertirse en la decisión de intentarlo de nuevo. ¿Pero a quién? Esa es la pregunta que Coffin Duffer dejó abierta deliberadamente, porque si el sospechoso actuó motivado por dinero, por la fortuna de la familia Guthrie, por el perfil público de Savannah Guthrie, entonces el siguiente objetivo podría ser alguien en una situación similar, un familiar de una figura pública, un adulto mayor que vive solo en un vecindario de alto nivel, alguien cuya rutina es visible, cuya casa es accesible y cuya familia tiene los recursos para pagar. Pero si el sospechoso actuó motivado por algo más personal, por una obsesión con la familia Guthrie específicamente, o por un conflicto que todavía no ha salido a la luz, entonces el riesgo no es para extraños, es para personas dentro del círculo de la familia. Y esa posibilidad es la que el FBI está evaluando con mayor urgencia en este momento, según fuentes cercanas a la investigación. Coffin Duffer levantó otro elemento del caso que nadie había discutido públicamente con esa claridad hasta ahora y que tiene implicaciones directas para la velocidad con la que este caso puede resolverse antes de que haya otra víctima. Dijo que el sheriff Chris Nanos ha estado rechazando sistemáticamente la ayuda de expertos civiles en búsqueda que se han ofrecido a participar en la investigación. La United Cajun Navy, una organización de búsqueda y rescate de reconocimiento nacional que ha participado en decenas de casos de alto perfil, se contactó con el sheriff Nanos y presentó un plan de 40 páginas. 40 páginas detallando drones especializados, perros de búsqueda entrenados y un equipo de voluntarios con experiencia en terreno. El vicepresidente de la organización, Brian Thrasher, habló con Crime Stories con Nancy Grace y confirmó que nunca recibieron respuesta. EcuSearch, otra organización civil especializada en búsqueda de personas desaparecidas, tampoco recibió respuesta. Coffin Duffer, al ver esos rechazos, tomó una postura que encendió el debate. Escribió en X el martes 10 de marzo, un día antes de su advertencia sobre el próximo objetivo, que quizás el sheriff está rechazando esa ayuda porque las autoridades están cerca de un arresto, que no quieren introducir recursos externos que puedan contaminar evidencia o interferir con una operación en curso, que el silencio del sheriff ante la ayuda voluntaria puede ser en realidad una señal de que algo está a punto de suceder. Es una posibilidad real, es la posibilidad que muchos en el caso quieren que sea verdad, pero Coffin Duffer fue honesta sobre la otra cara de esa posibilidad. Si no hay arresto inminente, si los rechazos son simplemente burocracia o exceso de confianza institucional, entonces 40 voluntarios con drones y perros especializados que podrían estar buscando a Nancy en este momento están esperando una llamada que no llega. Y cada día que pasa sin esa llamada es un día más que Nancy Guthrie lleva sin ser encontrada. Y mientras eso sucede, el 10 de marzo, Annie y Cameron, hija e hijo político de Nancy, hermano y cuñado de Savannah, regresaron a la casa de Nancy en Catalina Foothills por segunda vez desde el inicio de la investigación. Fueron vistos en la propiedad brevemente. No hicieron declaraciones, no hablaron con los medios, pero su presencia en esa casa, en ese momento específico, alimentó inmediatamente la especulación de que algo había cambiado, que quizás las autoridades les habían dado información nueva que los llevó de regreso, que quizás estaban buscando algo específico que los investigadores les habían pedido verificar. Ese mismo día, según los reportes de March 12 de 2026, Savannah Guthrie tomó una decisión que los medios describieron como significativa. Los detalles exactos de esa decisión no fueron confirmados públicamente,
pero el contexto es claro. En la semana 6 de la desaparición de su madre, algo cambió en la postura pública de la familia, y los cambios en la postura pública de una familia en un caso de secuestro frecuentemente reflejan cambios en lo que los investigadores les están comunicando en privado. El sheriff Nanos, en su declaración más reciente, dijo que los investigadores están definitivamente más cerca. El departamento del sheriff del condado de Pima emitió una declaración el 27 de febrero que confirmó la reorientación de recursos hacia detectives específicamente asignados al caso. Y el FBI, según fuentes cercanas a la investigación, tiene en este momento 6 teorías activas siendo evaluadas simultáneamente: robo que salió mal, secuestro por rescate planificado desde el inicio, crimen personal dirigido a la familia Guthrie, acceso desde adentro facilitado por alguien conocido, crimen organizado transnacional y crimen oportunista. De esas 6 teorías, la que más asusta desde la perspectiva de la advertencia de Coffin Duffer es la del crimen organizado transnacional, porque si los responsables son parte de una red criminal organizada, similar a los grupos de robo chilenos que operaron en casas de atletas profesionales en 2025 o a los carteles con presencia en el corredor Tucson Frontera, entonces no hay ningún factor emocional que los detenga, no hay culpa, no hay conexión personal con la víctima que pueda crear vacilación. Solo hay oportunidad y recurso. Y esa combinación, en manos de operativos entrenados, produce el tipo de crimen que puede repetirse con una eficiencia aterradora. Coffin Duffer lo resumió con la urgencia que nadie más en el caso público ha mostrado. No intento generar histeria, solo digo que proteger a la comunidad parece haberse perdido en el ruido. Las autoridades necesitan hacer una conferencia de prensa breve para informar al público si hay más detalles que puedan ofrecer, para que el público pueda ayudar con parámetros sobre vehículos, horarios, días importantes. El público es una de las mejores herramientas de las fuerzas del orden cuando se trata de resolver quién tomó a Nancy. El público, esa es la palabra clave. 40.000 tips recibidos, más de 700 pistas consideradas creíbles, $1.200.000 en recompensa que nadie ha reclamado, 100 agentes activos, un equipo dedicado en la oficina del FBI en Tucson, y aún así, después de 41 días, el sospechoso sigue libre, en las calles de Arizona, o quizás más allá, con la capacidad, el entrenamiento y la historia psicológica necesarios para hacer lo que hizo la madrugada del 1 de febrero de 2026, y con 41 días de distancia entre él y la última vez que alguien tuvo una pista concreta de su ubicación. Coffin Duffer, en entrevista con Newsweek publicada esta semana, dijo algo que cada persona en Tucson y en cualquier comunidad similar debería escuchar. La única razón por la que este sospechoso no ha sido identificado en 40 días no es falta de evidencia, es falta de alguien que dé el paso. Creo que la manera número uno en que este caso se va a resolver es que alguien que conoce al sospechoso se adelante, una novia que se enoje con él, un familiar que encuentre su brújula moral o que quiera ese $1.200.000 y decida que vale la pena traicionar a su ser querido. Una novia, un familiar, alguien que comparte mesa con esa persona, alguien que tal vez notó algo extraño en su comportamiento la semana del 1 de febrero, alguien que vio una mochila negra en el carro, alguien que escuchó algo que no debería haber escuchado, alguien que todavía no ha llamado, y mientras esa persona no llama, el sospechoso está libre. 41 días después de que Nancy Guthrie desapareció de su porche en la madrugada, con su sangre en las baldosas y su marcapasos en silencio, el hombre que la tomó sigue siendo un fantasma con máscara negra y mochila de Walmart, un fantasma que Jennifer Coffin Duffer, con 24 años de experiencia en el FBI, dice públicamente que podría volver a actuar. ¿Quién será su próximo objetivo? Esa es la pregunta que el FBI está intentando responder antes de que tengamos que responderla a la inversa, después de que ya sea demasiado tarde. Nancy Guthrie sigue sin aparecer, el caso sigue abierto y el sospechoso sigue libre. Si sabes algo, cualquier cosa, llama ahora mismo al FBI al 1-800-CALL-FBI
o envía tu información directamente en tips.fbi.gov. 1.200.000 dólares siguen esperando. Y en algún lugar de este país alguien conoce la respuesta.